Comencemos, por tanto, con la lectura de nuestra primera noticia acerca de la filosofía de Tales de Mileto, que ha sido encontrada por los historiadores de la filosofía en uno de los tratados de Simplicio, titulado Física. Así nos dice Simplicio: según la tradición, Tales fue el primero en mostrar a los griegos la investigación de la naturaleza, y aunque le precedieron muchos otros, según Teofrasto cree también, les aventajó tanto que los eclipsó a todos. Se dice que no dejó nada escrito excepto la llamada astrología náutica. Vamos a leer en detalle este primer texto porque nos revela ideas muy interesantes y muy importantes acerca del nacimiento de la filosofía. Como podéis observar, en primer lugar, Tales es presentado como el primero de los filósofos, como el primer representante de una actividad completamente nueva y jamás practicada hasta entonces. Es decir, Simplicio nos muestra cómo, ya desde el comienzo, la filosofía se presenta a sí misma como una actividad completamente inédita, que no tiene nada que ver con otras formas de pensamiento. Pero, ¿en qué innovó Tales? ¿Cuál fue su gran mérito para tener el grandísimo honor de ser llamado el primero de una tan larga e importante cadena como la de la filosofía? Tal como nos señala Simplicio, Tales se distinguió de todos los que le precedieron porque fue el primero atentos en mostrar a los griegos la investigación sobre la naturaleza. Y aquí el término investigación es absolutamente capital. Si lo pensamos por un momento, en primer lugar, toda investigación implica una búsqueda, una inquietud, una especie de deseo de no permanecer en el lugar cognoscitivo, en el entorno mental en el que habitualmente estamos. Toda investigación así revela la necesidad de buscar una respuesta nueva, de una resolución todavía desconocida a un problema importante. Y ello implica algo profundamente interesante, y es que hay conocimientos, hay ideas, hay verdades relevantes, importantes para los seres humanos, cuya respuesta no está contenida en los relatos religiosos y mitológicos tradicionales. Los problemas, nos está mostrando Simplicio en este brevísimo texto, sobrepasan a la religión, no se agotan en ella y exigen de nosotros un esfuerzo intelectual de verdadera búsqueda. No basta con la tradición ni con las palabras de los dioses, todo ello, aunque muy hermoso, es radicalmente insuficiente para el hombre. Aquí, por tanto, se nos presenta la filosofía como una actividad netamente activa, no pasiva, una actividad en la que el sujeto no se puede limitar simplemente a recibir, a repetir conocimientos, sino como una actividad en la que cada sujeto debe poner de algún modo en marcha su individual esfuerzo por hallar verdades nuevas. Pero, en segundo lugar, una investigación también es un tipo de actividad que solo pueden desarrollar los seres humanos. Ni los dioses ni los animales investigan, sino solamente los seres humanos lo hacen con esa sed de saber, con ese afán que parte por un lado del reconocimiento de nuestra propia ignorancia, del hecho de que no lo sabemos todo, que somos muy pobres en conocimiento, y por el otro lado también del reconocimiento del hecho evidente de que al menos podemos ampliar nuestros conocimientos, de que efectivamente tenemos la posibilidad de ir más allá de lo ya conocido. Los dioses no necesitan investigar porque ya lo saben absolutamente todo, y los animales no pueden investigar porque no comprenden. Solamente el ser humano, esa criatura única, intermedia, a medio camino entre animales y dioses, es esa criatura que no sabe pero que puede descubrir verdades nuevas. Solamente el ser humano está llamado a la filosofía. Así, Tales fue el primero en inaugurar una forma de relacionarse con el mundo esencialmente activa y propiamente humana, la filosofía. Y continúa nuestro texto diciendo: y aunque le precedieron muchos otros, según Teofrasto cree también, les aventajó tanto que los eclipsó a todos. ¿Qué nos está diciendo aquí Simplicio? Si bien Tales de Mileto no fue el primero, claramente, en intentar dar una respuesta al porqué del cosmos, a sus estructuras, a sus transformaciones, a su composición, sin embargo, aunque él no fue el primero, la forma en la que Tales planteó el enfoque y la respuesta a esta cuestión tan importante hizo que eclipsara a todos los sabios, a todos los poetas, a todos los sacerdotes, a todos los que le precedieron. Observamos, por tanto, fijaros la importancia de esta afirmación que hace Simplicio, que Simplicio se atreve a poner por escrito.
Un ser humano, un simple ser humano, en realidad un cualquiera para las sociedades férreamente estamentales de la época que hemos estudiado, un sujeto que carecía de cualquier prerrogativa, un sujeto que no tenía ninguna dignidad especial, que no era un rey, no era un sacerdote, no era un general. Un sujeto cualquiera pudo aventajar a todos los relatos divinos conocidos hasta entonces para explicar el mundo, la totalidad del cosmos. Estamos literalmente ante el instante más emocionante de la filosofía, aquel en el que el ser humano cruzó una frontera hasta entonces absolutamente vedada y además sin retorno. Una frontera que le llevará pasito a paso, atrevimiento tras atrevimiento, a la construcción lenta pero imparable de su autonomía y libertad intelectual. Y nuestra primera noticia se cierra de la siguiente forma. Se dice que no dejó nada por escrito excepto la llamada astrología náutica. Aquí claramente aparece el grave problema que hemos estudiado en las sesiones anteriores de la pobreza de nuestras fuentes. Como podéis observar, ni siquiera Simplicio está del todo seguro si Tales escribió o no libros. Emplea la expresión se dice, de alguna forma dando a entender que no lo sabe con seguridad, se va diciendo. Sin embargo, a pesar de estas dudas, a pesar de ello, el libro que se le atribuye a Tales de Mileto tiene un título extremadamente importante e interesante para nuestra comprensión, para nuestro interés sobre los comienzos, sobre los albores de la filosofía. Fijaros, la obra que Simplicio dice que otros dicen que se atribuye a Tales se titula Astrología náutica. Un título simple, pero que sin embargo nos ofrece muchísima información. En primer lugar, se nos informa del interés astronómico de Tales, es decir, de su estudio, observación de las estrellas y de los astros del firmamento, pero el adjetivo que acompaña a esta astrología nos muestra que su estudio es una investigación que tiene un objetivo muy especial y muy bien definido. El escrutinio de los cielos de Tales, como podemos ver, no busca honrar a los dioses, sino servir a los hombres, ya que se trata de un estudio astronómico para la navegación, para permitir el comercio humano, que como todos bien sabemos fue el principal factor que enriqueció y elevó el nivel de vida de la sociedad griega hasta hacerla llegar, como todos sabemos, al cenit del periodo clásico. Los mármoles del Partenón y el oro que recubría la estatua colosal de Atenea que había en su interior fueron financiados y pagados gracias al comercio del aceite de oliva, del vino y de la cerámica griega que fue difundida por todo el Mediterráneo y por ello, sin sus barcos, los griegos no habrían sido nadie. Así que nuestra primera noticia, esta noticia de Simplicio, es sin duda breve, pero como acabamos de ver, si se lee despacio y con detenimiento, intensamente rica en detalles. Vayamos ahora a nuestra segunda noticia, a la segunda noticia de nuestra selección de textos, que en este caso debemos a Diógenes Laercio y que amplía un poco más la información que ya nos ha dado Simplicio. Nos dice Diógenes Laercio: y según algunos no dejó nada escrito excepto la astrología náutica. Calímaco lo conoce además como el descubridor de la Osa Menor, pero según otros escribió solamente 2 obras, sobre el solsticio y sobre el equinoccio. Esta noticia también es extremadamente importante porque en ella a Tales se le atribuye algo más: el descubrimiento de una nueva estrella. Esta afirmación, como podéis ya prever, era terriblemente escandalosa para la época, y es que el cielo, el firmamento, para los hombres de la época de Tales, era el lugar de la divinidad, el espacio exclusivo de los dioses. Y bueno, que Tales se dedicara a escudriñarlo sin ser un sacerdote, sin ser un augur o un adivino, era algo bastante raro, pero que encima se atreviera a descubrir dentro del espacio de lo divino una nueva divinidad, un nuevo dios, una nueva estrella, era algo completamente anómalo. Un ser humano normal y corriente descubre nuevos dioses desconocidos para los grandes sacerdotes y para los textos sagrados. ¡Qué extraño! Y a continuación Diógenes le atribuye, como acabamos de ver, 2 libros nuevos que no recogía Simplicio, titulados Sobre el solsticio y sobre el equinoccio. Como podemos ver, estas 2 obras también nos vendrían a indicar este
estudio, este escrutinio empírico del firmamento por parte de Tales, en este caso un estudio de las posiciones del Sol a lo largo del año y efectivamente que tienen también una aplicación, un provecho práctico, en este caso para la agricultura y para las cosechas de los hombres. Curiosamente, por cierto, también Copérnico estudió específicamente el solsticio y el equinoccio para dar lugar a esa gran segunda revolución en la astronomía que protagonizó el Renacimiento. No sé, parece que cada vez que el ser humano levanta sus ojos al cielo se arma una buena y la historia de la humanidad cambia completamente. De hecho, el estudio de las estrellas ha sido más de una vez en nuestra propia historia el motor de transformación de las cosas de aquí abajo, así que quizá de vez en cuando sea bueno eso de tener la cabeza en las nubes. Vamos por tanto al tercer texto, a la tercera noticia de nuestra selección, que en este caso debemos a Ecio. Nos dice Aecio: tras dedicarse al estudio de la sabiduría en Egipto, vino a Mileto cuando era mucho más viejo. Este es también un fragmento cortísimo, pero también de una enorme relevancia, y es que en la mentalidad de los tiempos de Tales, para que un conocimiento, atentos, fuese considerado como válido, como interesante, como respetable, como verdadero, era absolutamente necesario acreditar su antigüedad. Es decir, el prestigio de una idea, de una teoría, estaba fuertemente vinculado con su relación, con su pertenencia a una supuesta sabiduría originaria y primordial, dicho de una forma más sencilla. Cuanto más antiguo fuese un saber, más verdadero era, como si, no sé, el barniz del tiempo hiciera que las teorías ganaran más verdad. Así que fijaros, el concepto de lo nuevo para los antiguos era algo realmente absurdo, era poco fiable, algo ante lo que se aconsejaba más bien sentir recelos, algo que carecía realmente de verdadera credibilidad. Justo al contrario, por tanto, de lo que ocurre en nuestros días. En nuestros días, desde el punto de vista del conocimiento, epistemológicamente hablando, lo nuevo es lo más valioso y lo viejo es lo que normalmente suele estar desactualizado. En nuestros días, lo más recomendable es buscar siempre el último descubrimiento, la última y la más actualizada publicación científica, la última tecnología, el último invento. Hoy en día, la innovación es la piedra de toque del saber, mientras que la antigüedad era más bien el camino directo a poder recibir una paliza o a ser condenado a muerte, como veremos con el caso de Sócrates. Pues bien, Egipto precisamente era en vida de Tales el símbolo primordial para los griegos de esa antigua sabiduría a la que había que aferrarse, la que había que aprender para poder apuntalar el punto de vista de uno. Egipto era, por tanto, el lugar al que había que ir para poder formarse y conocer las más antiguas, ciertas y profundas verdades. Así que fijaos, lo que está haciendo aquí Aecio es literalmente vincular a Tales con un supuesto viaje a Egipto, que no sabemos si realizó o no, pero con ello, metafóricamente, lo que aquí Aecio nos está mostrando es que para hacer filosofía, en primer lugar, es necesario conocer la tradición. Es decir, no podemos plantearnos este viaje ni comenzar el camino en la filosofía dando la espalda a nuestra rica y compleja cultura. Hemos de entenderla muy bien, hemos de estudiarla muy bien, porque de lo contrario cometeremos el gravísimo error tan común de mezclar ideas, de mezclar unos autores con otros y lo peor, de traer al presente lo que realmente tiene que ser comprendido en su contexto cultural de ese antiquísimo pasado que estamos estudiando. Por tanto, según Aecio, Tales fue a Egipto y aprendió allí la cultura y el pasado de los sacerdotes egipcios, pero lo más importante es que Tales no se quedó en Egipto, no se transformó en un sacerdote, sino que regresó a su ciudad natal. Que lo hiciera cuando era más viejo quiere decir que lo hizo cuando era mucho más sabio. Cuando había entendido la tradición fue cuando Tales estuvo ya preparado para criticar, cuando Tales estuvo por fin preparado para filosofar. Además, esta idea final del retorno a Mileto simboliza bellamente también un retorno a la ignorancia. Es decir, un regreso al estado primordial, a ese estado originario del comienzo de absoluto desconocimiento. La formación de Tales en Egipto no significa, por tanto, el final de su viaje, sino precisamente lo contrario, su comienzo.
Pues precisamente lo que nos muestra la filosofía es que tras aprender lo que tenemos que hacer es volver a calibrar el nivel de nuestra propia ignorancia. Cuanto más aprendemos, más conscientes debemos ser de lo que no sabemos, de lo poco que sabemos acerca del mundo. Cuanto más sabemos, más retornamos a Mileto. Vamos ahora con la lectura de una de las noticias más importantes conservadas acerca de la filosofía de Tales. Pasamos ahora de estas poquísimas líneas que hemos estudiado hasta ahora a un texto mucho más largo, mucho más complejo, que debemos concretamente a Aristóteles, que fue redactado, recogido por Aristóteles en su tratado Metafísica. Atentos, nos dice Aristóteles: la mayoría de los que primero filosofaron consideró que los principios de todas las cosas eran sólo los que tienen aspecto material. Aquí tenemos efectivamente la primera y clarísima formulación del contenido de la teoría física de Tales, y en ella vemos desplegado en todo su esplendor ese principio de la necesaria homogeneidad entre la causa y el efecto que habíamos dicho que exigía la filosofía de Tales. Solamente causas materiales y causas físicas pueden ser empleadas para explicar la naturaleza física y material, así que la mayoría de los que primero filosofaron consideró que los principios de todas las cosas eran sólo los que tienen aspecto material. Aquí el concepto de principio se refleja por la palabra argé en griego. El argé es el principio, la base, el sustrato subyacente de la realidad. Y continúa Aristóteles detallándonos un poco más los rasgos íntimos de la teoría física de Tales. Nos dice Aristóteles: en cuanto al número y la forma de tal principio, es decir, como vamos a ver a lo largo del curso, cada uno de los presocráticos propondrá un número diferente de elementos, de argé, de sustratos subyacentes para explicar la naturaleza. Los primeros presocráticos serán monistas, generalmente elegirán un único elemento, y poco a poco se irá introduciendo el pluralismo en esta forma de pensamiento físico que acaba de nacer. Es decir, a lo largo del tiempo se irán introduciendo un número mayor de elementos. Así que nos dice Aristóteles, en cuanto al número, cuántos elementos proponía Tales, y la forma, las características de este elemento, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, se vuelve a presentar a Tales como el primero, afirma que es el agua, por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua. Fijaros qué interesante, nos reitera Aristóteles que es efectivamente el agua el elemento físico, material, tangible, elegido por Tales para explicar todos los movimientos, todas las materias, todas las cosas que contemplamos en la naturaleza, pero además nuestro filósofo macedonio nos añade otra información extremadamente interesante y divertida, que es el terraplanismo de Tales de Mileto. Efectivamente, hallamos aquí la primera descripción de la forma de la Tierra que podemos encontrar en la historia propiamente dicha de la filosofía. Y termina Aristóteles estableciendo una muy interesante relación entre las ideas mantenidas por la tradición mitológica y la nueva posición física de Tales. Atentos a cómo escribe Aristóteles. Nos dice: hay algunos que piensan que ya los más antiguos y muy alejados de la generación actual, aquellos que fueron los primeros en tratar de los dioses, estos son los poetas, dieron también acerca de la naturaleza esta explicación. En efecto, consideraron a Océano y a Tetis padre y madre de la generación divina y tuvieron como testigo del juramento de los dioses al agua, la llamada Estige por los poetas, y es que lo más venerado es lo más antiguo. La lectura de este texto a primera vista nos podría hacer pensar que aquí lo que está haciendo Aristóteles es sostener de alguna forma que la tradición mitológica tiene razón, porque efectivamente vendría a definir la misma tesis que Tales, la idea de que el agua de algún modo sería el principio de todo. Y sin embargo, si nos fijamos un poco más en el texto y sobre todo en la última frase, veremos hasta qué medida Aristóteles está siendo completamente irónico, porque nos dice que lo más venerado es lo más antiguo, mencionando esta tendencia que yo os decía de su época de considerar algo, un saber, una idea verdadera simplemente por ser antigua. Aristóteles nos va a decir que sí, ciertamente lo antiguo es lo más venerado, pero no siempre es
lo más verdadero. Con esta frase, con la nueva actitud de la filosofía, se pondrá fin, poco a poco, a la antigua tendencia de considerar automáticamente lo antiguo como verdadero. Ahora, el valor y el peso en el campo de la filosofía y el saber estará en la originalidad de la propuesta de cada nuevo pensador, de cada nuevo innovador, de cada nuevo filósofo. En la siguiente noticia, extraída de nuevo de otro texto, de otro gran tratado físico de Aristóteles, en este caso extraída de la Cerca del Cielo, se nos desarrolla un poquito más este curioso terraplanismo de Tales de Mileto. De hecho, ciertamente los primeros físicos milesios, como vamos a ver en nuestras clases, fueron todos ellos terraplanistas. Sin embargo, esta defensa de una tierra plana no fue ni mucho menos la posición común de los griegos, de la cultura griega. En muy poco tiempo, lo veremos enseguida con Pitágoras, los griegos se dieron cuenta de la esfericidad de la Tierra. Sus observaciones de las eclipses lunares fundamentalmente y de la curvatura de la Tierra en el mar les hicieron darse cuenta del sorprendente hecho de que, aunque no lo parezca, todos vivimos encima de una pelota inmensa. Fijaros lo que nos dice Aristóteles acerca de la posición terraplanista de Tales. Otros afirman, está repasando teorías acerca de la forma de la Tierra. Otros afirman que la Tierra descansa sobre el agua. Esta es, en efecto, la explicación más antigua que la tradición nos ha legado, la que aseguran que dio Tales de Mileto, que se sostiene porque flota como un leño o una cosa por el estilo, y es que a ninguna de estas cosas le es natural sostenerse sobre el aire, pero sí sobre el agua, como si el razonamiento acerca de la Tierra no fuese el mismo que acerca del agua que sostiene la Tierra. Es genial, es extraordinario ver cómo Aristóteles, fijaros, está planteando, está exponiendo la teoría de Tales, pero de forma burlona, es decir, está diciendo que es una explicación muy primitiva en la que simplemente se dice que la Tierra flota sobre el agua como si fuese un leño, una hoja o algo así. Sin embargo, es importante ver que a pesar de algún modo reírse de esta explicación por considerarla errónea, Aristóteles pertenece a esa generación de filósofos que ya sabían perfectamente que la Tierra era esférica. Es importante ver que la distingue de las otras explicaciones mitológicas y reconoce el esfuerzo intelectual de Tales por dar una explicación del mundo físico. Es decir, igual que ocurre hoy en día, que sabemos que nuestros científicos del pasado se equivocaron numerosas veces en sus teorías, en sus predicciones, eso no quiere decir que nos burlemos de ellos, sino que reconocemos su inmenso esfuerzo por la forma en la que abordaron las ideas. Del mismo modo, Aristóteles, que siempre critica a todo el mundo, se ríe un poco de la forma en la que Tales había defendido el terraplanismo, pero al mismo tiempo le reconoce como el primer físico, el primer pensador de una larga cadena a la que el propio Aristóteles pertenece, autor Aristóteles, que se convertirá, como bien sabéis, en el físico más importante de Occidente hasta bien entrado el siglo XV. Y vamos con la penúltima de nuestras noticias acerca de la filosofía de Tales, que se la debemos, por supuesto, a un viejo amigo. Se la debemos a Séneca, efectivamente al autor con el que hemos comenzado nuestro texto, y está extraída exactamente de las Cuestiones Naturales, del mismo libro al que pertenecía esa bellísima descripción de la erupción del Vesubio, de la destrucción de Pompeya, y en este texto, como hemos visto, lo que Séneca intenta hacer es buscar las causas de los terremotos y comienza su investigación repasando todas las ideas que se han ido dando en la antigüedad dentro de la filosofía acerca de las explicaciones de los terremotos. Y nos dice Séneca: es una opinión errada de Tales, pues dice que el orbe de la Tierra se sostiene sobre el agua y que se mueve a la manera de un barco. Así que, por el movimiento de aquella, fluctúa cuando se dice que tiembla. Como acabamos de ver, Tales consideraba que la Tierra era un disco sólido que flotaba sobre una gran masa acuática que, según su teoría, generalmente estaba en calma. Sin embargo, a veces las corrientes subterráneas que discurren por debajo de la Tierra, los griegos sabían que existían ríos subterráneos, o también habían observado que el mar entra dentro de las cuevas de la Tierra, y pensaba, en el caso de Tales, que esta agua que penetra, estaba por toda la extensión por debajo del disco terrestre. Pues bien, estas corrientes subterráneas a veces, normalmente están en calma, pero a veces son demasiado fuertes y agitan violentamente la masa de agua.
y por ello el disco de tierra que hay encima de la capa de agua empieza a moverse de tal forma que, según Tales de Mileto, este movimiento del agua subyacente sería la causa de los terremotos. Efectivamente, esta es una teoría incorrecta, una explicación incorrecta de los terremotos, como bien señala Séneca, es una opinión errada de Tales, como él dice, pero es extremadamente interesante en su planteamiento y además, como todos sabemos, es bastante cercana a lo que de hecho pasa. Nosotros hoy sabemos ya a ciencia cierta que las placas tectónicas no flotan sobre el agua, sino sobre magma, pero en todo caso la causa de los terremotos es bastante parecida, ¿verdad? Esas placas de tierra que se deslizan, que se desplazan sobre un medio viscoso, un medio no líquido, pero sí muy viscoso, que es la roca fundida, y de hecho es este movimiento subterráneo el que hace que las placas se muevan. Así que bueno, Tales se equivoca, pero está bastante cerca. En la siguiente noticia, la séptima de nuestra selección, se explica también algo muy interesante, y es el por qué Tales eligió precisamente el agua y no otro elemento como base física de toda la naturaleza. La respuesta que Tales ofreció a este hecho resulta, como vamos a ver enseguida, absolutamente espectacular, porque en ella se apoya, según nos relata Heráclito Homérico, en la capacidad, en la enorme capacidad del agua, en su gran versatilidad, en su gran facilidad para, atentos, cambiar de un estado de la materia al otro. Vamos a leer el texto porque realmente es espectacular, es una muestra de esta nueva forma de abordar los problemas, de abordar las ideas físicas, las teorías y la explicación de la naturaleza, que enseguida vais a ver no tiene absolutamente nada que ver con la mitología, los relatos y las poesías que hemos visto en las sesiones del comienzo en los que nos preparábamos para el estudio de la filosofía. Así nos dice Heráclito Homérico: la naturaleza húmeda, el agua, por su facilidad para transformarse en cada cosa, suele adoptar las más variadas formas, pues la parte de ella que se evapora se hace aire y lo más sutil de aire que era se transforma en éter, mientras que el agua, comprimida y encenagada, se vuelve tierra. Por ello Tales afirmó que el principio era el agua, en la idea de que de los 4 elementos era el más adecuado para ser una causa. Espectacular. Fijaros, según la mentalidad griega general, dentro de la realidad, dentro del cosmos, era posible detectar 5 elementos constitutivos, 5 elementos fundamentales: agua, aire, tierra, fuego y éter. En el mundo en el que vivimos nosotros, en el mundo de la naturaleza, el mundo de los hombres, que nosotros podemos tocar y sentir, solamente podemos encontrar 4 de estos elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego, mientras que el éter es un elemento exclusivo que solo existe en el firmamento porque es el material del cual están hechas las estrellas y los astros. Pues bien, de todos estos elementos hay uno que muestra en la observación empírica una capacidad de transformación muy alta. Si observamos el agua, vemos que, dependiendo de la temperatura, puede convertirse en vapor de agua o bien solidificarse, es decir, tiene 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y una enorme capacidad para transformarse, mientras que el aire, la tierra y el fuego no parecen tener esta capacidad. Así que si el agua es ese elemento que se puede transformar en estas 3 cosas diferentes, seguramente será el agua la que esté detrás de la sustancia subyacente que sostiene todo el mundo natural. En este sentido, fijaros, mediante cambios claros de estado, es como Tales de Mileto explica de qué modo, a partir de un elemento único, físico, que es el agua, puede surgir la inmensa variedad de tipos de sustancias que nosotros podemos contemplar y podemos experimentar a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que ocurre? Mediante cambios de temperatura relacionados al cambio de estado del agua, ésta se va transformando poco a poco en los elementos básicos que nosotros vemos a nuestro alrededor, que a su vez en combinación darán lugar a las materias más complejas, como yo que sé, nuestra carne o la madera. Ya con estas primeras lecturas podemos ver cómo claramente el modo de explicar la naturaleza
ha cambiado de forma radical. Pero todavía nos quedan unas cuantas noticias. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.